es soltando o despojándonos del pasado doloroso. ¿Cómo es? Soltándonos del pasado doloroso, dejando el pasado doloroso. José se da a conocer a sus hermanos. Génesis capítulo 45, verso 1. Dice así en el nombre del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dio José a sus hermanos, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Padre, abre la mente y el entendimiento en todos y cada uno. Permítenos esta mañana aprender la lección que encontramos en tu palabra para nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón y dejamos que introduzcas tus santas manos, tus preciosas manos, y seas tú rompiendo cadenas y ataduras y liberándonos de todo pasado doloroso, Señor. Te lo ruego, precioso Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿O hay alguien que se perdió en algún punto y se quedaron mirando los dos José que teníamos acá? ¿Cierto? Hermanos, la palabra de Dios nos presenta a seres humanos. José llegó a ser gobernador de Egipto y aún casi de toda la tierra. La Biblia no nos presenta a superhéroes, nos presenta personas mortales, llenas de errores, nos presenta personas con sentimientos, con emociones, con necesidades, con problemas del temperamento, aún con variaciones en su carácter. Eran mortales como cualquiera de nosotros. Vuelvo y repito, no eran superhéroes. José fue un varón que sintió dolor al ser separado de su familia, al separarse de su casa, de su patria, de sus padres. ¿Quién no ha llorado alguna vez al separarse de un ser querido? Yo recuerdo un gran amigo, hace días no lo veo, sí nos encontramos un par de veces y nos tomamos un cafecito por allí en Galerías. Fuimos grandes amigos en la adolescencia, en la juventud, y de pronto él me dice, hermano, me voy para Rumania. Le dieron una beca para ir a estudiar en Rumania, ¿sí? Él fue uno de los mejores ICFES en el país y se fue. Y cuando él me contó, yo lo quiero, lo estimo muchísimo a él. Jugábamos baloncesto, jugábamos ajedrez, compartíamos muchísimo, parecíamos hermanos. Y yo era mayor que él por 3 días. Yo nací el 2 de diciembre, tengan en cuenta esa fecha, por favor. El 2 de diciembre, él nació el 5. Esa sí no la pueden, de 1961, yo todavía digo
Bueno, entonces resulta que a mí me calculan 30, 35 años. Entonces, no se rían. Entonces resulta que con él nos estimábamos muchísimo, pero muchísimo. Y cuando él me cuenta eso, que se va por 5 años, la verdad a mí me dolió y yo lloré, ¿sí? Y yo lloré y dije, no, ¿cómo así? Y tal vez fue, creo yo, fue la primera vez que de una manera así muy fuerte sentí un poco el dolor de la separación. ¿Quién no ha llorado cuando se le va un familiar de viaje? Cuando se va alguien para otra ciudad, para, para otro país. Por supuesto, cuando vamos al aeropuerto a despedir a alguien, a algún ser querido, ¿sí? O al terminal, se va alguien, pues produce dolor. Y eso que nosotros tenemos la oportunidad de ser avisados, ¿sí? De ser avisados. Eh, que nos digan, me voy para un viaje y uno como que tiene tiempo. Claro que a Francisco le hicieron una, ¿no? A Pacho le hicieron una que yo no sé si Pacho ya habrá sanado eso en su corazón, pero Olga le avisó que se iba para los Estados Unidos la noche anterior y era que se le había olvidado a ella decirle. Nosotros nos reímos mucho de Pacho por eso. Entonces, ha generado en nosotros lágrima, lágrimas de tristeza por la separación. A veces, ¿por qué no? Lágrimas de emoción. Yo vi un cuadro en el aeropuerto que lo vi hace unos 4 años, yo creo. Fuimos a despedir a alguien que se iba también de viaje, no recuerdo quién era. Y entonces estaba toda la familia allí, era una familia de un militar, y estaba allí el oficial despidiendo a su hijo, entonces era un muchacho como unos 19 años, 20 años, yo creo que se iba a estudiar, y todos estaban abrazándolo y él se acercó, lo abrazó, y él en su momento pues lo abrazó y ya, pero después fue y se paró detrás de una columna y lloraba como un niño chiquito ese señor, sí, tendría tal vez unos 40 años, y lloraba y yo lo veía y me quedé sorprendido porque pues los militares por su disciplina, su régimen, sus cosas, pues casi que les prohíben llorar. Pero uno no pierde la sensibilidad porque seguimos siendo humanos, por supuesto que sí. Y pues José no tuvo la oportunidad de que le hicieran una despedida, que su papá le hiciera una despedida, enviarlo de misionero a Egipto, ni nada de esas cosas. No, de un momento a otro los separaron y no tuvo la oportunidad siquiera de llevar una maleta, ni llevar recuerdos, fotos, bueno, no había fotografías, pero llevar un recuerdo de su casa, nada. Lo separaron abruptamente y lo mandaron. Y llegó, imagínense, los hermanos dicen, no oímos los gritos del muchacho cuando nos pedía que lo soltáramos, que no lo tratáramos. José habló, José, él era un ser humano. Y muchacho, pues imagínense, ¿cuánto más? Entonces, eh, la separación produce dolor. ¿Cuánto más cuando se nos muere un ser querido? Todavía. Porque uno, si se va alguien para otro país, uno dice, bueno, hoy gracias a Dios, con, con, con los modernos sistemas, las comunicaciones, pues nos comunicamos, vamos a un café de internet, entramos y no tenemos computadora en la casa y le decimos éntrese allá al Skype o alguno de esos salas de chat y entonces se mira y se ve la persona allá y qué alegría verlo. En ese entonces no había nada de eso. Cuando la persona fallece y muere, menos opción hay. Por lo menos hoy en día a través del teléfono uno se comunica y uno le habla, ¿cierto? Eh, bueno, hace 30 años, 20 años, se mandaba un correo, una carta, ¿cierto? Los famosos Marconi, que muchos no saben qué significa eso, ¿sí? Que no saben qué significa Marconi, se enviaban esos, ¿no? Esos mensajitos así flash. Yo recuerdo allá en el pueblo donde acompañaba a mi abuelo, al papá de mi papá,
Entonces, el pueblito allá abajo, entonces estaba la oficina de Telecom, en ese entonces era un radio y una corneta, entonces, y me acuerdo tanto que la persona de Telecom mandaba una razón por unos altavoces porque eso comunicaba hacia las veredas, ¿no? Por favor, el señor, mi abuelo se llamaba Benito Castillo, claro, él vivía ahí cerquito, el señor Benito Castillo esta noche tiene llamada de su hija, eso lo conocía todo el mundo, ¿no? Como el Facebook hoy en día, pero era un Facebook, no por megáfono. Y entonces todo el mundo se enteraba de que esa noche su hija, sí, la tía Hilda lo iba a llamar y lo iba a saludar aquí desde la capital. Y entonces, bueno, y es unas comunicaciones terribles. Por lo menos había eso. En aquellos días no había nada, nada de eso. Y vuelvo y repito, cuando se va un ser querido para otro país, uno dice, bueno, pues yo sé que él va a volver, o yo voy a ir, o lo que sea, o me escribo, pero cuando ha muerto la persona, no hay posibilidad de eso. Todo ese dolor y todo eso se va acumulando en nosotros, ¿cierto? Eh, hemos vivido la separación, el dolor de la separación de un familiar, de un amigo, ¿cierto? De un lugar, de una patria, bueno, de muchísimas cosas. Pero voy un poco más allá, todos manejamos diferentes clases de dolor y todos tenemos diferentes umbrales del dolor, ¿sí? Hablo del dolor de la separación, pero también puedo hablar del dolor de la traición. ¿Quién no ha sido traicionado? Yo creo que muchas personas, ¿sí? Han hablado mal de nosotros. O de pronto una noviecita o un noviecito que tenían alguna muchacha y entonces un día pues lo vio con otra y entonces, ¿cómo así? Y entonces se sintió engañada, se sintió traicionada, ¿cierto? El dolor del rechazo, mire, hay muchísimas clases de dolor, el dolor del rechazo también. Cuando una persona llega a un grupo, yo recuerdo, a mí me ha gustado tanto el baloncesto, mi estimado John, me ha gustado muchísimo el baloncesto desde mis tempranas edades, y me fui allá al Salitre a presentarme a la liga de baloncesto, y cuando me miraron me dijeron, no, y de una vez, sin verme jugar, porque me hubieran visto jugar, pues yo los hubiera deslumbrado, ¿cierto? Pero me dieron todo chaparrito, paturro, y entonces dijeron, no, 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 y casi no me recupero de eso, ¿sí? No, casi no me recupero de eso, entonces me fui, más bien me entré a estudiar, fue a practicar judo. Entonces no se van a meter conmigo porque yo sé judo y entonces de pronto les hago una llave y los mando al piso. Bueno, todo eso ha generado en nosotros dolor. El rechazo ha generado dolor en nosotros. La pérdida de un trabajo, la pérdida de la casa, la pérdida de un negocio, de un puesto. Me hicieron la guerra y me sacaron. Estoy hablando del dolor. Tomo como base lo que le hicieron a José. ¿Sí? Tomo como base lo que le hicieron a José. El dolor de la soledad. ¿Cuántos nos han sentido solos alguna vez en la vida? ¿Cierto? Nos hemos sentido solos a pesar, nosotros venimos de una familia súper numerosísima, que yo creo que donde nos reunamos, llenamos un estadio. En serio, yo creo que nosotros, la familia, más de 400, 600 personas. Y yo creo que por ahí pasa, un día hicimos una reunión hace muchos años, ¿no? Y me pusieron a decir unas palabras a mí, le dije, mire, yo no voy a decir nada, preséntense unos a otros y no más. Porque uno se lo encuentra en el bus y ya ni sabe quién es. En serio. Entonces, hermanos, nos sentimos muchas veces solos, a pesar de que tenemos tanta gente, pero uno a veces en su habitación, allá en su camita, solo con su almohada, uno dice, Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí en este mundo? ¿Cierto? En la cocina, con esos trastos, ¿verdad? Hermanos, todo eso genera dolor, la frustración de no haber podido hacer algo, la frustración de no haber podido aprender a tocar un instrumento, de graduarme en una universidad, la frustración de tantas cosas, ¿sí? Eso nos genera dolor a nosotros.
Hay muchísimas clases de dolor. Un daño que nos hayan hecho, una herida que nos hayan causado. Digamos que José, después de lo que le han hecho, digamos que él tenía todo el derecho para sentir enojo y rabia contra sus hermanos. En mi opinión, él juega un poco con ellos. Yo esta semana y estas semanas anteriores he estado haciendo tiempo con Dios. Y haciendo tiempo con Dios, aquí de rodillas, yo me pongo a orar y después saco mi libro y empiezo a leer y a sacar notas. Y yo sé que Dios me habla, ¿sí? Y yo sé que Dios me dio esta palabra para compartirla con ustedes. Por eso los animo a que hagan tiempo con Dios. Entonces, José tenía toda la posibilidad de sentir rabia y enojo contra sus hermanos por lo que ellos le habían hecho. Sí, no crean que después de que quieren matarlo, de que lo venden, de que le toca pasar por la cárcel, que le toca pasar por todas esas, y se encuentra uno ahí con el hermano, hola, venga ese abrazo. No, somos seres humanos, seres de carne y hueso. Dios puso en nosotros emociones, sensaciones, sentimientos. Vuelvo y les digo, nos genera dolor. La burla, que otros se rían, genera dolor en nosotros. Y muchísimas cosas más, hermanos. Digamos que ningún ser humano en la vida está exento de problemas. La vida no está libre de penas para nadie. Es imposible evitar que vengan momentos dolorosos a nuestra vida. Y lamentablemente vienen con dolor, con sufrimiento, con heridas, ¿cierto? Quisiéramos devolver el tiempo para no haber vivido algunas situaciones, no haber conocido a algunas personas, no haber estado en algunos lugares. Eso lo quisiéramos todos nosotros. Pero, ¿ya qué? Ya lo vivimos. Y andamos con nuestro corazón herido y llevamos y cargamos un corazón herido. Y muchas personas andan por ahí así, bajas, su corazón sangrando, hablo en sentido figurado, andan mal, frustrados y se sienten terriblemente mal. Heridas que se nos han ido muy, muy adentro del corazón, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a lidiar con esos sentimientos dolorosos. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios los sane. A veces vivimos heridas. Yo he visto películas aún ciertas. Nosotros en el seminario bíblico estudiamos la vida de diferentes personajes de la vida pública mundial, ¿sí? Estudiamos el caso, por ejemplo, de Adolfo Hitler y la familia de donde él venía. Resulta que el papá era judío, la mamá, si mal no estoy, era alemana. Entonces, el papá, ellos eran como 7 o 8 hijos, se ponía a tomar, él era aduanero, el papá de Adolfo Hitler, era aduanero, y cuando él llegaba a la casa, llegaba borracho, cogía a la mamá de Adolfo Hitler, no recuerdo su nombre ahora, y la golpeaba y le daba a esta señora pobrecita, a los muchachos les daba a Adolfo Hitler, le daba pero durísimo, lo trataba rete mal, rete mal. De ahí que él desarrolló ese odio hacia los judíos. Y así nosotros estudiamos la vida de diferentes personajes, ¿sí? Y que fueron asesinos y grandes asesinos. Y usted puede entrar, dele allá en el internet los grandes asesinos de la historia, y mire a ver cómo fue su niñez, su infancia. Y son personas cargadas de dolor, y su dolor lo desarrollaron asesinos en serie. Sí, porque su mamá los maltrataba, los ultrajaba, y entonces empezaron a matar cuando tuvieron edad y fuerzas, empezaron a matar mujeres, ¿sí? Con determinado rasgo, determinado tipo, porque les hace recordar a su mamá. Entonces generaron odios, rechazos hacia ellos. Todo eso, mis estimados hermanos, todo eso es inherente al ser humano.
y de alguna manera nos puede afectar. Por eso digo que la vida no está libre de penas ni de problemas para nosotros. Nadie está exento de heridas, ¿cierto? Ahora, los sentimientos producen pensamientos en nosotros, generan cargas, nos hacen ver la vida de otra manera, nos hacen reaccionar de diferentes formas, ¿cierto? Y podemos decir que desdibujan, ese dolor desdibuja lo bonito de la vida, lo transforma, lo cambia. Si hay una realidad hermosa que vale la pena venir y descubrir, conocer, ¿cierto? Ahora, yo pensaba esto, el recuerdo genera dolor, ¿sí? De alguna manera y en algún grado genera dolor, sobre todo el pasado amargo, ¿sí? Nos dice aquí, entonces se dio a llorar a gritos. Se dio a llorar a gritos. Entonces, imagínense que los gritos llegaron hasta la casa de Faraón. ¿Cómo lloraba? No era suspirar, sino ¡guau! Como la chilitrina, ¿no? Y ¡guau! Y ¡guau! Y llore, ¿cierto? Y yo leía esto una y otra vez y lo leía. Yo no sé si alguno de mis dos modelos, Juan Gabriel, Juan Sebastián, quiere hacer una demostración de un lloro bien así. ¿Sí? ¿Se anima? O Miguel, ¿sí? ¿No? Pero cómo lloraba. ¡Guau! ¡Guau! Y llore, y llore, y llore. Y hermanos, fueron lágrimas que José tuvo reprimidas durante muchísimos años. ¿Fueron cuántos años después de que fue separado? No. 13 más 7 más 2, más de 22 años el hombre con sus lágrimas reprimidas. Por eso es, y este hombre no le importó. Era Faraón, porque a ese cargo prácticamente llegó él. Y él lloraba y lloraba y gritaba, ¿cierto? Encontré esto, después de la propia sangre, lo mejor que el hombre puede dar de sí mismo es una lágrima. Porque la lágrima expresa, ¿cierto? Representa. Y José estaba expresando lo que él sentía. Las lágrimas son la sangre del alma, imagínense ustedes. Las lágrimas son la sangre del alma. Después de la propia sangre, lo mejor que el hombre puede dar de sí mismo es una lágrima. ¿Por qué lloró José? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué lloró José? Lloró de emoción, lloró de dolor, lloró de victoria. Sus lágrimas fueron sinceras, fueron un mar de emoción, sentimientos cruzados. Lloró de emoción. ¿Quién no ha llorado alguna vez de emoción? Yo creo que todos, ¿cierto? Yo creo que todos. Cuando momentos muy especiales, cuando obtuvo uno ese título, ese grado, cuando uno de padre ve a su hijo que se ha graduado, que está recibiendo el certificado, cuando recibe a uno su hijito, ¿sí? Sobre todo el primogénito, ¿no? Uno, uno llora, uno se emociona, ¿sí? Uno, uno llora de emoción, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito, las lágrimas son inherentes al ser humano y yo le doy gracias a Dios que podemos llorar. He oído que hay personas que no pueden llorar y ellos quieren llorar y parece que no les hicieron lagrimales, ¿se llaman? Ah, pero yo digo, bueno, gracias a Dios que podemos llorar, ¿cierto? Las lágrimas, no sé cómo funciona eso, pero van ligadas a nuestros sentimientos. Yo me hacía esa pregunta, ¿cómo es esa unión del sentimiento, sí, con la emoción, con las lágrimas? ¿Cómo se produce eso? Pero eso sucede allá en nuestro corazoncito, ¿cierto? Es una relación entre lo que sentimos, entre lo que vemos, lo oímos, en lo que expresamos.
El Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, se conmovió ante la muerte de Lázaro. La gente dice, mirad, ved cómo le amaba, ¿cierto? José llora de emoción. Hay una cantidad de pensamientos, de sentimientos cruzados en él. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos vamos a encontrar con José, le vamos a preguntar, oiga hermano, ¿y usted por qué lloró esa vez? ¿Por qué esa gritería que armó allá no le da vergüenza? ¿No sabe usted que los reyes no deben llorar? ¿Los dioses no lloran? Lloró de dolor, creo yo, sí. No era un dolor físico, sino un dolor interno del corazón. Yo creo que sus lágrimas expresaban todo lo que él había sentido durante todos esos años por estar separado de su familia, de su casa, de su patria. Yo creo que él lloró por la victoria, ¿cierto? En el fondo sabía que Dios lo había llevado allí. Sabía que Dios había cumplido su propósito. Él sabía que él había cumplido el propósito de parte del Señor. Sí. Que aún después de tantos años de sufrimiento, de soledad, de angustia, sí, de ese vacío existencial, sabía que Dios lo había puesto allí para algo hermoso. Cuando él ve venir a su familia, a sus hermanos, y sabe que los puede alimentar y puede darles de comer, puede ser ahora útil, él llora por eso. Y sabía que Dios tenía un propósito con él, salvar a toda su familia de haber perecido por el hambre tan terrible que había. ¿Sí? Pero él sabía que Dios estaba allí, que al final Dios había cumplido su propósito a través de él. Pero fueron lágrimas también sinceras, no hubo fingimiento, fueron expresiones que salían de su corazón. Y vuelvo y repito, fueron lágrimas que estuvieron represadas durante muchísimos años. ¿Sí? Encontré esto que me gustó porque ninguna lágrima rescata nunca el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece. Pero también fueron lágrimas, creo yo, de perdón, lágrimas de reconciliación, lágrimas de olvido. Quiero detenerme un poquito en cada una de esas cosas, lágrimas de perdón. En ese momento José renunció a cobrar revancha, a cobrar venganza. ¿Saben que no es fácil? No es fácil renunciar a la venganza, porque es algo que todo ser humano en alguna medida quiere hacer. ¿Quién no ha sentido deseos de vengarse alguna vez por lo que le hayan hecho? Yo creo que todos. Yo creo que todos alguna vez hemos sentido ganas de vengarnos. Pero para mí esas lágrimas fueron unas lágrimas de perdón, ¿sí? De renunciar a la revancha, de renunciar a cobrar venganza. Yo digo que en ese momento José dejó ir el dolor para siempre, no lo retuvo. Y saben que para el ser humano es muy difícil soltar el dolor, es muy difícil perdonar, es aún renunciar a seguir sintiendo dolor. Miraba ayer, antier, una caricatura que pusieron allá en el Facebook, eh, a ver si la puedo escribir. Es un abismo, aquí está la montaña, aquí está la montaña, aquí está el abismo, y resulta que hay un arbolito de esos que crecen por los laditos de las montañas, y está es una caricatura, un hombrecito ahí colgado de la ramita, en la parte de arriba hay una mano que está tratando de ayudarlo, pero él está colgado de la ramita y lo que lo está alando hacia abajo es una mochilita que dice orgullo, ¿sí? Y el orgullo está que se lo lleva, está que lo tumba, está que lo mata, porque la altura, pues imagínense, pero él no quiere soltar el orgullo,
se sigue aferrando a la ramita aquella, pero como en una mano tiene el orgullo, en la otra mano se está cogiendo del arbolito ese, ¿cómo va con la otra mano a recibir la ayuda que le están ofreciendo de lo alto? No puede, por el orgullo. Entonces, me dejó pensando muchísimo eso. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide, cierto, perdonar, salir adelante? ¿Cuántas veces? Por eso digo que sus lágrimas fueron lágrimas de perdón. José renunció a cobrar revancha. Él tenía todo el derecho, digámoslo, por todo lo que le habían hecho. Tenía con qué, porque llegó a ser el hombre más poderoso. José dice, y la Biblia dice que Dios puso a José como padre de Faraón. Es decir, que lo que José le dijera a Faraón, eso se hacía. Y si lo decía Faraón, ¿quién podía decirle feo a Faraón? Para mirar a Faraón había que pedir permiso. Si alguien se presentaba delante de Faraón tenía que inclinar la cabeza y quedarse ahí agachadito y no inclinar la cabeza, de rodillas, rostro en tierra. Y Faraón le había dado todo ese poder a José. Luego José tenía todo el poder político, militar, económico y lo que fuera, y mandar a estos 10, porque el pequeño estaba en la casa, mandar a todos estos a que los decapitaran. Él había podido hacer eso, pero él renunció. Él renunció a cobrar revancha. Pero también me atrevo yo a decir que fueron lágrimas de reconciliación, un reencuentro. Esos reencuentros generan emoción. ¿Quién no se ha emocionado cuando ha recibido un ser querido al cual ha tenido distante por días, meses, años o en un lugar muy lejano? A nosotros nos produjo gran alegría hace 2 años. Nosotros en el colegio éramos 7 muchachos. Claro, era mixto, pero éramos 7 varones. Habían más, pero dentro de esos estábamos nosotros que nos ayudábamos en todo, estábamos en todo, hacíamos trabajo juntos, mejor dicho, ¿sí? Gracias a Dios fue una amistad muy sana. Y a través del Facebook nos dimos a la tarea de buscarlos. Y nos faltaba uno que estimábamos y queríamos muchísimo. Alguien alguna vez hace años, unos 10, 15 años, 20 años, nos había dicho que este gran amigo había fallecido en lo de Armero. Eso fue en el 86, 86, 89, 85, 85. Y que él estaba viviendo entre Honda y Armero y que estaba en Armero y pues nunca más volvimos a saber nada. Y yo me di a la tarea de buscarlo y yo siempre buscaba, él se llama Jorge Hernando Rueda Sánchez, y siempre lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, y yo abrigaba esa esperanza de encontrarlo. Y nos caía muy bien porque él era como un año o año y medio mayor que nosotros, entonces él nos regañaba mucho, ¿sí? Y él nos regañaba y nos decía, muchachos, hagamos las tareas, muchachos, estudiemos, o sea, fue un buen amigo, ¿sí? Fue un buen amigo. Aparte de ser un gran arquero de fútbol, pero fue un gran amigo y nos acordábamos de eso con él, porque él nos regañaba y nos reuníamos a hacer trabajos y en determinado momento nos descuidábamos y él, venga, otra vez, venga, no hermano, pongámonos serios hermano, hagámosle. Entonces lo estimábamos muchísimo por eso. Cuando un día mirando en el Facebook encontré uno y empecé a mirarlo, empecé a mirarle sus facciones y dije, este es, y le mandé una nota y me la respondió, dijo, sí, yo soy. Produjo emoción, entonces todos, él está en Venezuela ahora, estamos esperando con muchas ganas de que él regrese, ¿sí? Y nos reencontramos por el Facebook, nos saludamos un día, me llamó, gastamos 1 hora
como hora y media hablando por teléfono, imagínense, después de 30 y pico de años, y me contó muchísimas cosas que estaba haciendo, quiere venir a Colombia, queremos reencontrarnos con él. Eso genera emoción. ¿Quién no ha sentido esa emoción? Yo creo que muchos, ¿cierto? Fueron lágrimas de reconciliación. Hermanos, tenemos la capacidad para reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿cierto? Con aquel que nos ha ofendido. Claro, la ofensa nos duele cuando es hecha por alguien que queremos, que amamos. Si a mí el señor de la tienda allá en la esquina me dice alguna vaina fea, yo me agacho y, pero si va y me la dice mi papá, mi mamá o mi hermana o alguien, espera un momentico que, porque genera dolor, ¿cierto? García Márquez, que no es de mis preferidos, pero dijo algo que me llamó la atención. Ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. Ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. Fueron lágrimas de reconciliación, ¿cierto? Pero también fueron lágrimas de olvido. Hermanos, hay pasados que no vale la pena recordar. Si se olvidó y ya. Si a usted le hicieron una ofensa, usted ya olvidó eso, ya, no retenga más el dolor. Yo decía, pensaba esta mañana completando mis notas, decía, el dolor es como un pajarito que tiene uno en una jaula. Uno lo retiene, uno lo alimenta, uno lo cuida. Pero ¿saben qué es lo mejor? Córrale la ventanita y deje que el pajarito se vaya. Abra la puerta de su corazón y deje que el dolor se vaya. No lo alimente más, no lo cuide más, no lo retenga más, que le está haciendo daño es a usted. Por eso me atrevo yo a decir que fueron lágrimas de olvido, ¿sí? Yo no creo que José lloró ahí 2, 3 minuticos, eso pasó su buen rato. Y llore y llore y llore y no le importó. Algunos dicen que hasta en esa cultura se pintaban, se untaban cosas. Yo creo que todo ese maquillaje se le corrió, pero no le importó. Él quería sanar su corazón y sanó su corazón. Y yo creo que nosotros igual, mis estimados hermanos, ¿qué sacamos nosotros recordando ese pasado triste y ese pasado doloroso? Si nos ofendieron, bueno, ya. Es más, ¿saben qué? Les voy a decir algo para los que están pensando en la venganza. La venganza no borra la ofensa. ¿O sí? Que yo sepa, no. La venganza, y se podrá vengar y volverse a vengar y volver a vengarse 20 veces. Pero la ofensa sigue. Lo mejor es dejar ir la ofensa, ¿cierto? Ahora, si se perdonó, hombre, se perdonó y ya. Pero hay personas que vuelven otra vez sobre lo mismo. Ay, pero acuérdese cuando, pero eso fue hace 40 años, sí, pero acuérdese que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y que le perdonó. Y hay personas que se mortifican con ello, se hieren con ello, ¿cierto? Y yo digo, es peligroso dar lugar a un espíritu de tristeza. El peligro de retener el dolor, eso es dañino para la vida física, ¿sí? Una señora fue traicionada por su esposo y ella nunca pudo perdonar eso y ella generó una deformación en todo su cuerpo, pero fue más allá y ella se resistía a perdonarlo y se resistía a perdonarlo y empezaron demonios a venir a atormentarla. Y un día yo fui a orar por ella, ya cristiana, dice la señora, y ella miraba serpientes en el techo, se acostaba y ya eso dio lugar a un espíritu de resentimiento. Entonces, por eso es mejor no retener el dolor, porque ¿saben qué?
que se reacciona de una manera más fuerte y la otra persona reacciona más fuerte y vuelve y se reacciona más fuerte y entonces, ¿en qué termina eso? Hasta en crímenes, ¿sí? Y eso pasa en nosotros. Hay que, hay que liberarlo. La tristeza, digo yo, es como un fuego. El fuego para que se mantenga necesita un elemento de combustión, ¿cierto? Hay que estarlo alimentando. ¿Con qué se alimenta la tristeza? Con el dolor, con el resentimiento, con el rencor, con los malos recuerdos, ¿sí? Y voy a ir terminando. La manera como nosotros manejemos el dolor, la tristeza, los malos recuerdos, muestran mucho cuán maduros somos, muestran cuán espirituales somos, muestran cuánto amor hay en nuestro corazón. El dolor afecta la vida espiritual. Ya la persona no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar de Dios, no quiere leer la Biblia, ¿sí? El dolor aún afecta la parte emocional. Si fue traicionado por, por su esposo, esposa, el novio, la novia, cierra su corazón y dice: yo me olvido de las mujeres, me olvido de los hombres, no quiero saber más. Entonces, sí, genera problemas emocionales, físicos, por supuesto, espirituales, también, emocionales, también. Y aún la vida misma, ya la persona pierde ganas de vivir, ya empieza a tener malos pensamientos, a pensar en el suicidio, la persona se empieza a adelgazar, a perder las fuerzas, a consumir, ¿sí? Aún hasta en lo material, todo eso se ve afectado. A mí me llamó muchísimo la atención el verso número 5. Dice José, después de que lloró y se secó todas las lagrimotas: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y dice de las palabras más sabias: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué capacidad, qué madurez, qué espiritualidad, qué entendimiento, ¿sí? Decir, mire, sí, he sufrido y lloró. Por eso les digo todo lo que significó sus lágrimas, significaron sus lágrimas. Pero él dice: no se entristezcan, no se sientan mal, ¿cierto? No les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Yo quedé sorprendido con eso y yo dije: Dios mío, ¿cuánto nos falta para, para madurar, para crecer, para ser como José? ¿Cuánto nos falta? En serio que sí. Y él entiende que llegó allá para preservar la vida de su pueblo, para preservar la vida de toda una nación. José fue fiel y siguió siendo fiel. Lo que estudiamos hace 8 días. Yo no venía pensando en esto, pero yo creo que Dios sí. Sí, yo no venía pensando en estas dos enseñanzas, pero creo que Dios sí. ¿Cómo José manejó ese momento tan difícil? Versículo número 7. Dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Qué palabras tan hermosas. Le costó, sufrió, por supuesto, lloró. Claro, yo creo que él muchas veces allá en la casa de Potifar o allá en la celda, muchas veces lloró. ¿Sí? Los esclavos y los presos, como lo dije hace 8 días, eran tratados como, mejor dicho, ni seres humanos. Pero todo lo vivió y lo supo llevar. Y al final dice: ha sido Dios el que me ha traído acá. No fueron ustedes, fue Dios el que me trajo acá. Por eso les digo,
como uno maneje el dolor, esos momentos difíciles, demuestra uno cuán espiritual es, cuán maduro es, cuán sensato es. A José el poder no se le subió a la cabeza. José podía haberlos destruido, matado, pero él dice, no, Dios me trajo para guardarlos a ustedes. Y fue bendición para su familia. ¿Hay dolor en nuestras vidas? ¿Hay momentos de tristeza, de amargura? ¿Hay momentos que nos generan como, como esos momentos de frustración, de angustia, de duelo? Yo creo que sí los hay. Pero ¿saben qué? Creo que es el momento de decir, Dios, ya no quiero vivir más con el dolor. Creo que es el momento para dejar salir ese pajarito del dolor, dejarlo huir, ¿cierto? Que Dios traiga sanidad a nuestros cuerpos. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si se pone de pie y decimos, Dios, he sentido dolor, Señor, por lo que he sufrido, por lo que he vivido, por el maltrato, tal vez de mis padres, por el abuso. He sentido dolor por el engaño, por la pérdida, por la separación. Precioso Salvador, precioso Redentor, Jesús de Nazaret. Dios, te ruego que ahora con tu poder y tu Santo Espíritu vengas sobre nosotros, Rey. Yo te ruego ahora, precioso Salvador, que todo pasado triste, amargo, Señor, las lágrimas son amargas y hay pasados amargos. Hay recuerdos que nos hacen evocar ese momento de intenso dolor. Pero ahora mismo, Dios, te ruego que tu presencia como un ungüento, como un bálsamo, venga sobre nosotros. Quizás la separación de un padre, de una madre, o la separación de un hijo, de un esposo, o la traición, o la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido. Señor de los cielos, Señor de la tierra, puedo sentir tu Santo Espíritu ministrando, liberando, sacando a los presos de ese encierro. Señor Dios, Rey poderoso, Jesús de Nazaret, Jesús divino. Por favor, Dios, como cirujano precioso que eres tú, ven, Dios, ven, Señor, ven y saca y sana y limpia. Señor, te lo ruego, Dios, te lo ruego, Jesús, te lo pido, Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor en su palabra. Te amamos, Dios, te bendecimos. Dígale no más al dolor, dígale no más a la sed de venganza, de revancha, dígale no más. Oh Dios.